Capítulo 13. Atención colectiva. Al día siguiente, intentamos seguir participando en las actividades habituales del centro espírita, pues necesitábamos una buena condición psíquica para los servicios que tendrían lugar durante las avanzadas horas de la noche. Petitinga y Jesús nos habían informado que el mentor tenía la intención de convocar a los espíritus que los caballeros templarios habían recogido para ayudarlos, según las necesidades de un buen número de ellos. Aquellos que presentaban los lamentables procesos de zoantropía recibirían una asistencia adecuada en la comunidad espiritual del más allá, que está mejor equipada. Sin embargo, los otros que solo se encontraban en un estado de desvarío, hipnotizados por el dominador y sometidos a circunstancias muy dolorosas, por ignorar la realidad de la vida, necesitaban orientación para renovarse y volver a la práctica del bien, de su propio progreso. En ese bendito taller de amor que era la institución, los servicios de socorro se multiplicaban a cada momento, ya que, al mantener sus puertas abiertas al sufrimiento de ambos planos, siempre era visitada por encarnados y desencarnados necesitados y desesperados. La acogida, por lo tanto, y la ayuda se daban con medidas cuidadosas para evitar que ingresaran al recinto los ociosos, los perversos y los burlones. Las horas parecían insuficientes para la atención, que siempre se daba con calma y armonía, sin improvisaciones, como suele ocurrir con las responsabilidades espirituales bajo la dirección segura de los nobles mentores. Un verdadero centro de beneficios espirituales, un número significativo de benefactores acudían a sus dependencias, buscando atender a sus seres queridos que se habían quedado atrás en el plano orgánico, así como a aquellos que se habían extraviado y se encontraban en regiones de dolor o por necesidad personal de aprendizaje y entrenamiento. Diversos cursos eran impartidos también por los mensajeros de la luz para aprendices desencarnados que deseaban ser útiles, pero no tenían experiencia. Curiosamente, acompañé a un grupo de asistentes liberados del cuerpo físico por la desencarnación, que se encargaban de las visitas a aquellos que solicitaban ayuda a través de cartas o a pedido de terceras personas. Esos aspirantes al servicio más cuidadoso se iniciaban bajo la tutela de visitadores especializados, que iban a los hogares de los solicitantes, tomaban conocimiento de los problemas perturbadores y trabajaban en medidas benéficas a su favor. No pocas veces se solicitaba ayuda, visitas y socorro. El nombre y la dirección se colocaban en un lugar especial para que los trabajadores pudieran anotarlos, y a partir de ese momento, elegirse como asistentes de los afligidos. Las visitas se realizaban siempre que los solicitantes estuvieran en su hogar o en las avanzadas horas de la noche, cuando, al estar dormidos, podrían recibir el beneficio de la orientación, de los pases, de la inspiración que los guiaría en el día a día existencial. A la hora señalada, tal como se había establecido, con la presencia del grupo mediúmnico en recogimiento, el médico de los pobres nos expuso con bondad y sabiduría los daños causados por las incursiones continuas, desde hace algún tiempo, de persecución a las huestes espíritas en Brasil y en todas partes, especialmente en la tierra del crucero, por los secuaces del rabino, son significativos. Desde que pudo comprender que el espiritismo también es el cumplimiento de la promesa de Jesús, al informar que regresaría por medio del Paracleto, ese vil adversario se infiltró en las actividades del movimiento humano, generando malestares, disidios, competencias infelices, luchas internas, perturbaciones por desvío de la conducta moral, diseminando la maledicencia y todos sus perjuicios. Sociedades respetables comenzaron a recibir la visita de militantes del mal, acompañados por otros que se complacen en molestar y generar obstáculos al progreso, estimulando luchas desdichadas, disputas ruidosas, en total olvido de las lecciones del Evangelio, muy bien difundidas y poco vividas. Los mensajeros de la luz, preocupados por la insurgencia que se presenta en diversos lugares donde deberían reinar la concordia y la fraternidad, han llamado la atención de los trabajadores descuidados, que siempre se suponen impolutos, afirmando que el error es siempre practicado por los demás, sin que logren el verdadero despertar para el trabajo de autopurificación y de vigilancia. Insidiosamente, los perturbadores continúan penetrando en las huestes del bien, amenazando la unidad del trabajo y alejando a almas comprometidas, pero frágiles, que caen en el desánimo y en la incredulidad. Han escaseado la abnegación y la renuncia, la humildad y el sacrificio,
en beneficio del egoísmo, la soberbia y la presunción, generadores de los combates insanos y destructivos que alejan a aquellos que buscan la paz y el bien. Es cierto que no solo los necios están vinculados a nuestro hermano rabino, sino también un gran número de ellos pertenecientes a diversas razas y religiones, porque la perversidad no es patrimonio de un pueblo u otro, de una u otra creencia, sino del ser humano en sí mismo, aún primitivo y vanidoso. Aprovechándose de las brechas morales abiertas en los servidores descuidados por los especialistas en obsesión, todos esos adversarios de la luz invaden recintos antes fortalecidos por el amor y siembran la discordia, generan enfrentamientos por cuestiones banales, inspiran divisiones en los contextos doctrinarios, perturban y destruyen. Visiblemente preocupado, continuó con el mismo tono de voz, en el que la vibración de seriedad y de significado profundo se destacaba. Los llamados de los mentores de diversos núcleos espíritas alcanzaron al Señor de la Siembra, que tomó medidas a través del hermano Caridad, iniciando en todas partes donde su doctrina es presentada un programa de restablecimiento de los ideales conforme a las bases kardecianas, que permanecen inquebrantables. Se han tomado varias medidas con carácter de urgencia, incluyendo a nuestro pequeño grupo, encargado de persuadir al organizador de las filas agresivas, que ahora duerme en un necesario reposo para un despertar angustiante y necesario, referente al largo período de alucinación y de desatino. Enseguida, estaremos atendiendo a aquellos que se encuentran recogidos en nuestra casa, y lo mismo está sucediendo en los grupos serios, en los que la mediunidad es respetada y trabajada con honradez y abnegación, cuando los adversarios traídos a la comunicación son orientados, dolorosa para ellos y al mismo tiempo liberadora. No se trata de una tarea fácil, como nada es tan simple como a veces puede parecer, ya que su objetivo no es solo el de alejar el mal y a los malos desencarnados, sino el de despertar a los trabajadores para que regresen a los orígenes del deber y de la caridad, viviendo conforme a lo que predican a los demás. Este momento severo de identificación de responsabilidades es también el de preparación para que se puedan crear las condiciones adecuadas para la llegada de la felicidad que un día reinará en el planeta Tierra. A los que se encuentran vinculados a Jesús, les corresponde la ineludible tarea de preparar el advenimiento de los días mejores, sin jactancia ni precipitación, y sin complicar las posibilidades de realización. La fatalidad del bien alcanzará la meta destinada, pero todo aquel que se convierta en un impedimento, consciente o inconscientemente, será apartado, sufriendo las consecuencias de su insubordinación, ya que casi todos hoy estamos conscientes de lo que está sucediendo, así como de lo que sucederá. Nuestra labor en la esfera espiritual será complementada por los espíritas conscientes y, sin duda, por todos los ciudadanos apegados al deber y a la práctica de los compromisos asumidos con honradez. La fe esclarecedora facilita la realización del programa, pero serán los sentimientos dignos que se encuentran en todas las criaturas los que se encargarán de hacer realidad los proyectos en desarrollo. Divulgar, por lo tanto, la lección de la verdadera fraternidad, viviéndola, esclarecer a las masas con el ejemplo, despertar las conciencias dormidas mediante las clarinadas de acciones benéficas, superar los llamados de las pasiones primitivas a favor de la autorrealización, constituyen compromisos de todos los seres humanos invitados a la tierra de la esperanza. Nuevamente guardó silencio, mientras todos lo escuchábamos con la mente y el sentimiento ennoblecido. Luego prosiguió. Honrados por la oportunidad de servir, esparzamos el reino de Dios en todas partes, cantando hosanas al Señor, que nos ama y que va adelante. Ahora, oremos y dejemos que la celestial inspiración nos alcance. Luces diáfanas danzaban en suave musicalidad en el ambiente. Pequeños y sucesivos grupos de hermanos atormentados fueron conducidos por los caballeros templarios, que demostraban una comprensible alegría por estar al servicio del prójimo, como en el pasado, en los lamentables días de las cruzadas. Fueron colocados en la sala, que se había ampliado en su dimensión física. Exudando emanaciones enfermizas, producto del estado emocional y espiritual que traían los enfermos, lentamente la psicoesfera ambiental se fue alterando, hasta que el salón estuvo totalmente lleno. Los espíritus en estado de deformación periespiritual, que también se habían quedado el día de la rendición del rabino,
Permanecieron en un departamento espiritual de asistencia que se comunicaba directamente con nuestra colonia. Con incomodidad, casi todos se movían en los lugares donde se encontraban. Algunos estaban aturdidos, otros ansiosos y otros con la mirada extraviada, sin noción de lo que estaba sucediendo. Esos hermanos serían parásitos espirituales que deberían acoplarse al periespíritu de los trabajadores descuidados y que quedaron retenidos para beneficio general. Había también un número expresivo de turbulentos y burlones que parecían desear la continuación del desvío de la conducta, pero ahora sin medios para hacerlo. En la nube cargada de vibraciones enfermizas, puntos luminosos la atravesaban, alcanzando a los espíritus atormentados. Después de una oración emocionada y llena de amor, enunciada por hermano, una joven desencarnada de aproximadamente 20 años de edad, vestida con una larga túnica blanca y vaporosa de delicado tul, comenzó a cantar el Adeste Fidelis de John Francis Wade, compuesto en el siglo XVIII para formar parte de los cantos de Navidad, lo que casi nos llevó al éxtasis. De pie, fieles, la letra de la sublime música nos convocaba a permanecer en actitud de vigilancia para el servicio del bien en homenaje a Jesús. Ante la expansión del himno de alabanza por todo el recinto, las armoniosas vibraciones modificaron la pesada psicoesfera, diluyendo las ideoplastias viciosas y permitiendo que todos aspiráramos energías dulcificantes. Terminada la pieza musical, nuestro benefactor se levantó, y desde la mesa mediúmnica donde nos encontrábamos con los compañeros encarnados en desdoblamiento parcial por el sueño fisiológico, así como con la presencia de algunos mentores de la institución, comenzó a hablar. Sea con nosotros la paz del Señor. Por más terrible que sea la noche tempestuosa, el día brillante llega sin alarde para la renovación de los desastres ocurridos. Todas las aflicciones, incluso aquellas que resultan de la terquedad de los sufrientes, encuentran la alternativa de la esperanza y de la tranquilidad. Ningún mal, por lo tanto, puede permanecer prolongado en exceso. Después de cumplir la finalidad para la que está destinado, cede el lugar a la renovación, al equilibrio, a la esperanza de nuevos desafíos menos perturbadores. Ilusionados por la inferioridad, muchos de nosotros hemos caminado al margen del deber, cayendo en la locura del placer personal y de los deseos de dominación. Unos víctimas, otros verdugos, constituimos la inmensa legión de los hijos del Calvario, a la que se refirió Jesús, informando que fue para ellos que Él vino. Así pues, ha llegado el momento de encontrarlo, alterando la conducta mental y emocional a la que nos hemos entregado a lo largo de los tiempos de alucinación y perversidad, de caprichosa terquedad, en el error y en la desidia. Siempre suena la trompeta de la renovación espiritual, anunciando nuevos tiempos, que ya no se armonizan con el crimen ni con la prepotencia de unos sobre los demás. Todos nacimos libres, siendo dependientes de nuestros actos. Cuando son buenos, experimentando júbilos, y cuando son malos, padeciendo la esclavitud en relación con ellos. Elegisteis hasta ahora el camino ensombrecido por el crimen y la insensatez. Adoptasteis una conducta de rebeldía, como si fuerais nuevos y soberbios luciferes, atreviéndoos a enfrentar las leyes divinas. Como consecuencia de la aberración, caísteis en las redes del infierno, sufrimiento que esparcisteis en muchos lugares y que ahora pasáis a recoger como cardos punzantes. No os resistáis ante la necesidad de volver a empezar con lágrimas las experiencias desdichadas que vivisteis con sonrisas, mientras otros lloraban. El Señor no desea que permanezcáis en los zarzales de la ignorancia, y por eso os da la ocasión liberadora que ahora os llega en himnos de esperanza. Liberaos de la servidumbre de los instintos agresivos y viles, ampliando los sentimientos de amor y de compasión en vuestras vidas. Como el pasado no puede ser anulado, las consecuencias de vuestros actos se encuentran frente a vosotros, esperando la solución que tendréis que adoptar espontáneamente para alcanzar la paz que aún no conocéis. En vuestras aflicciones me preguntaréis de qué forma será posible esa renovación, ese trabajo de reconstrucción de vuestras vidas. A aquellos que están vinculados al judaísmo, les responderemos que en vuestros libros sagrados, como en el Sefer HaBahir o Libro de la Iluminación y en el Zohar o Libro de la Esperanza, la transmigración de las almas a través de los cuerpos es conocida como Gilgul Neshamot, y los Hasidim y los cabalistas saben que la reencarnación es el único camino, por cierto,
para facilitar la regeneración del ser humano y la reparación de los males practicados a través de los tiempos. Aquellos que se encontraban matriculados en el cristianismo tampoco ignoran el diálogo de Jesús con el doctor Nicodemo, cuando le aseguró que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos, nacer del cuerpo y del espíritu, nueva personalidad. La reencarnación es la bendita escuela que facilita el desarrollo de los valores intelectuales y morales del espíritu en su crecimiento en la búsqueda de la perfección que le está destinada. El amigo de Jesús hizo una pausa para facilitar el entendimiento de sus palabras. Mientras hablaba, la vibración de su voz y el contenido de su mensaje crearon una armonía ambiental que provocó la quietud de los infelices, calmándolos en la medida de lo posible, permitiéndoles absorber las palabras que les llegaban al interior y que quedarían impresas para siempre, aunque no las entendieran en ese momento. A continuación, el noble mentor continuó la explicación. Seguisteis el llamado del desorden y de la destrucción, porque participabais de la locura proporcionada por la ignorancia de las leyes de Dios. Hipnotizados por el terror y castigados por las furias, hicisteis lo que se os imponía sin daros cuenta de su gravedad. Ahora despertáis a la nueva realidad que os impone responsabilidad por los actos y compromisos inaplazables. Vuestro antiguo jefe, más infeliz que todos vosotros, se encuentra dormido para que se disminuyan los recuerdos desdichados y pueda volver a empezar desde el punto en que se detuvo, dominado por la ira fugaz y por el odio abrasador. También él y tantos otros que se le sometieron avanzarán por los mismos caminos llenos de desaires que los llamarán a la reconstrucción. Nadie está indemne a los designios divinos, haciendo lo que le place sin experimentar los efectos de los actos de cualquier naturaleza. El amor, sin embargo, del Maestro Jesús por todas sus criaturas excede todo cuanto podemos imaginar dentro de nuestros límites egoístas. Hoy comienza vuestra restauración. Calmado los anhelos del corazón y los tormentos de la mente para que podáis crecer interiormente, alcanzando el sublime nivel de la paz. Que el Señor a todos nos bendiga y nos ilumine. Cuando terminó, las sombras que flotaban en el aire estaban casi totalmente diluidas. Automáticamente, los caballeros templarios se pusieron en la actividad socorrista, distribuyendo energías calmantes sobre las cabezas de los sufrientes, algunos dominados por el llanto del justo arrepentimiento, otros saliendo de la aturdición, otros más expresando sorpresa y admiración. Las manos de la caridad se presentaban luminosas como resultado de los sentimientos de los paces gentiles, que aprendieron el arte y la ciencia de servir a su prójimo desde los terribles días de las tinieblas medievales. Todos nosotros presentes nos levantamos y extendimos también nuestras manos en dirección a la multitud, en un recogimiento interior posible, que se fue beneficiando de las energías que los penetraban con fines específicos. Fue entonces que, nuevamente, la voz del mentor se hizo oír, mientras acordes musicales dominaban el ambiente. Sublime dispensador de bendiciones, sublime dispensador de bendiciones. Cuando la madrugada rompe las tinieblas de la ignorancia anunciando el día de júbilo a aquellos que te servimos, te saludamos como sol de primera magnitud, suplicando que tu luz diluya toda nuestra maldad, abriendo espacios para la instalación del reino del amor en nuestras vidas. Somos tus discípulos equivocados, que estamos de vuelta al rebaño, gracias a tu misericordia, después del abandono que nos impusimos a lo largo de la senda evolutiva. Recíbenos como somos, para que aprendamos a ser como deseas que lo logremos. Nuestra ofrenda a tu magnánimo corazón ya no es la copa de hiel de la ingratitud o del abandono, sino el compromiso de serte fieles en cualesquiera circunstancias que enfrentemos mañana, comprendiendo que incluso el sufrimiento es una dádiva celestial para nuestra purificación. Como recibiste a Pedro arrepentido y le confiaste la dirección del grupo atónito, y fuiste a buscar a Judas en las regiones infernales, concediéndole la oportunidad de los renacimientos purificadores, concédenos también a todos nosotros, los discípulos ingratos, la misericordia de tu perdón, en forma de renovación íntima por los incontables procesos de las reencarnaciones sanadoras. Permite que tus mensajeros abnegados permanezcan con nosotros en tu nombre, ayudándonos en el proceso de iluminación, de forma que toda la tiniebla que dejamos por el camino se vuelva claridad y nos decidamos a seguir adelante, sea cual sea el precio a rescatar. Jesús, concédenos tu dulce paz,
para que seamos dignos de ti, hoy, mañana y siempre. Armonías siderales permanecían en el recinto bañado por una claridad semejante a la de la luz de la luna. Cuidadosamente, los caballeros templarios y los miembros de la casa fueron conduciendo a los grupos socorridos al interior del edificio para su inmediata remoción a la colonia espiritual, donde se prepararían para las futuras reencarnaciones. Entendimos, por fin, la grandiosidad y el poder del amor en nombre del sumo bien y los peligros que acechaban a las comunidades dedicadas al crucificado sin culpa. Concluida la reunión, todos los miembros encarnados fueron reconducidos a sus respectivos hogares, y nosotros buscamos el reposo que nos permitiría penetrar mejor en los códigos soberanos de la justicia superior.